hablar de algo totalmente distinto. Hoy nos olvidamos un poco de política y vamos a recomendarles un libro ideal para este verano, para esas largas tardes de verano, sobre todo si les gusta el misterio, la historia, la arqueología. Aquí les estoy mostrando este libro llamado Enigmas y Misterios de la España Oculta. Hoy nos acompañan sus autores, Epo Cardelo y Santiago García. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo que he podido hojear el libro, no sé en qué momento la realidad traspasa fronteras y nos vamos a lo irreal, a lo enigmático. Hay fusión pura y dura hasta el punto que da miedo. Sí, sobre todo es la cultura, la evolución cultural de las gentes, es lo que empieza a enmascarar y a generar ese misterio y ese hilo de enigma a lo largo de toda la historia. Imagino que ha sido muy interesante documentarse para el mismo Epo. ¿Qué os ha llevado a publicar toda esa información? Bueno, nos ha llevado, como tú muy bien sabes y mucho público que tenemos aquí en la región de Murcia sabe, nosotros conducíamos un programa de radio, La tarde de Epo, y dentro de ese programa de radio teníamos un programa, Santiago García y yo, que se llamaba Versión Desconocida, y era un programa que versaba precisamente sobre todos estos temas, ¿no? Enigmas, misterios, historia. Y un día surgió el hecho de decir que llevábamos ya muchísimos programas preparando muchos enigmas, muchos misterios, muchísima historia, y surgió la pregunta, oye, ¿y por qué no preparamos una obra donde podamos mostrar a otro tipo de público pues, las historias ocultas, enigmáticas y sobre todo sorprendentes que hay dentro de la historia de España, ¿no? Bueno, fue, como siempre digo, él no sabe decir que no y yo a todo digo que sí, pues al final surgió y aquí está. Este es nuestro primer hijo. Yo hoy he estado investigando e incluso nos mostráis esa España oculta que puede llegar incluso a ser cruel en muchas ocasiones. ¿Qué os ha llamado más la atención de todo lo que habéis encontrado? Pues sobre todo el hecho de que esas historias que transmitimos en el libro, todas esas investigaciones, las tenemos muy presentes, las tenemos muy cerquita. Ya no solo geográficamente, que hay historias aquí en la región de Murcia, sino también los típicos cuentos, las típicas leyendas que nos han contado nuestros abuelos. Todo eso encierra un halo de misterio que nosotros desgranamos y explicamos de una manera muy sencilla. España es muy rica en todo este campo, lo enigmático, la tradición, ¿dónde? ¿En qué zona de España está todo esto mucho más arraigado? Bueno, podríamos decir que depende, ¿no? España, como tú muy bien dices, Encarna, es muy rica a nivel histórico, es muy diversa y es un país, una nación muy grande además, no es pequeña precisamente. Quizás en la zona norte de España, en la zona del Levante español, sean dos zonas pues, con más características a la hora de pensar o hablar en cuanto a tradiciones, en cuanto a esa cultura de lo misterio y de lo oculto y de lo enigmático, ¿no? Pero lo que es a nivel de historia real, ¿no? Donde hay también historias enigmáticas y ocultas para el gran público, te podría decir que toda España, de norte a sur, este a oeste, es una España riquísima. Las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, las Islas Baleares, toda España es una nación donde la historia rebosa por todos sus poros. Si nos centramos en esta zona, en el Levante, en el sureste, habláis de Cartagena. Hablamos de Cartagena, hablamos de Murcia, hablamos de Valencia, hablamos de Almería, hablamos de Andalucía, hablamos de todo el litoral. ¿Qué destacarías de la región de Murcia? De la región de Murcia podríamos destacar muchas cosas que no están incluidas en este libro y que pueden estar incluidas en el siguiente. Dios mediante, si se puede y se hace una realidad, evidentemente habrá más historias, pero sí que es verdad que dentro de este libro hay una historia muy interesante de aquí de la región de Murcia, concretamente de Cartagena, y es una historia que versa pues, sobre una cripta muy misteriosa que hay en la ciudad de Cartagena, justo en la muralla púnica. ¿Qué está? En la ciudad de Cartagena. O sea, que está. Que existe. Además es una cripta que tiene mucho misterio y de la cual emanan muchas historias que yo creo que pueden ser muy interesantes para el público. Es que este tipo de lecturas nos llama mucho la atención y queremos saber y luego viajar y decir, vale, pues nos vamos hasta la muralla púnica a ver dónde está esta cripta o de dónde sale esta historia. Es muy enriquecedor. Además de Cartagena, habláis también del hombre lobo. ¿Es que existió el hombre lobo? Por supuesto que sí. ¿Cómo que existió el hombre lobo? Claro que sí. Bueno, aparte de las leyendas del hombre lobo, las conocemos desde el siglo XV prácticamente.
incluso en necrópolis que están pues, por toda Europa. Hay esqueletos inhumados con un ritual que, según las crónicas de la época, era para matar al hombre lobo, estacas clavadas a los esqueletos, etc. En España ha habido un hombre lobo. El más conocido de todos, y seguro que a mucha gente le va a sonar, es Roma Santa. Roma Santa, solo voy a dar ese dato, vivió en el siglo XIX y es una persona que se dedicó a hacer unos crímenes brutales. Mataba a la gente de una manera muy bestial, muy de bestia. Vale, en los juicios a Roma Santa, él mismo se autodenomina licántropo, él mismo dice haberse transformado en lobo y, de hecho, lo tratan como un enfermo y empiezan a intentar revocar ese elemento de animal que tenía dentro, pues con técnicas psicológicas, con técnicas de electroshock, etcétera, etcétera. Qué barbaridad lo que habéis encontrado. Yo no sé si la noche que vivimos ayer, saltando hogueras, buscando la energía positiva, deshaciéndonos de lo malo, también se refleja, la noche de San Juan se refleja en el libro. Hay un cierto reflejo en cuanto a eso, ¿no? En el primer capítulo de esta obra hablamos de Halloween, ¿no? Un capítulo que Santi y yo, además, bueno, decidimos que fuera el primero porque es un capítulo que va verdaderamente a sorprender al público que pueda leer esta obra, porque no se imaginan lo que van a descubrir cuando lean sobre la historia de Halloween. Créeme que les va a sorprender. Pero sí es cierto que dentro de Halloween, dentro de esa historia tan sorprendente, sí se refleja un poco lo que serían esos rituales antiguos que se vienen haciendo desde los tiempos celtas, de los celtíberos aquí en la península ibérica, donde el fuego siempre es un elemento de limpieza y de purificación. Es un elemento de unión con ese mundo espiritual, ese mundo esotérico, pero no actual, aunque actualmente, bueno, nos encanta el fuego, trabajamos con el fuego precisamente para hacer esas grandes hogueras, pero muchas veces el gran público desconoce el sentido, ese sentido espiritual, ¿no?, tan arraigado en nosotros que tenemos totalmente olvidado de esas hogueras para purificar nuestra alma, ¿no? Pero es pagano, por ejemplo, la Iglesia critica o le molesta que se celebre Halloween, pero no el Día de Todos los Santos. Eso evidentemente que es algo que van a encontrar dentro del libro y les va a sorprender la relación íntima que hay entre lo que es Halloween y la Noche de Todos los Santos. ¿Y qué tiene que ver la mafia siciliana con el siglo de oro español? Que tiene las raíces, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque tiene su origen en el siglo de oro español. La camorra napolitana, la mafia siciliana. ¿De dónde habéis sacado todo ese tipo de información? Me parece fascinante. No te podemos decir nuestras fuentes porque entonces es imposible. Es un misterio. Porque está por ver, está por leer y yo se lo recomiendo. Además es que ya solo la portada me parece apasionante. Bueno, ustedes la están viendo ahí y están viendo que dice Halloween, criptas, hombres lobo, simbología. Estamos rodeados de simbología por donde caminamos. Yo recuerdo hace muy poquito, la semana pasada, hablábamos de esos símbolos considerados franquistas, sin embargo son símbolos históricos para los habitantes de la Aljorra, que no se quieren deshacer de ellos y algunos es que ni siquiera saben lo que significan, pero forman parte de su paisaje. Forman parte de nuestra historia antigua, de nuestra historia no muy lejana y actualmente, incluso hoy en día, nos podemos encontrar que se crean símbolos. Por ejemplo, cuando se hace un edificio, hay quien crea en esas fachadas símbolos que pasan totalmente desapercibidos para la gente, pero que tienen un significado para un grupo determinado de personas, para un grupo determinado, vamos a llamarlo así, de sectas, para un grupo determinado de ideologías. Por lo tanto... Y en nuestro edificio a lo mejor tenemos un símbolo que desconocemos, que tiene su significado y nosotros no sabemos que está ahí. Por supuesto. ¿Un edificio hecho en el siglo XXI? Por supuesto. Y los que vendrán en el siglo XXII. La simbología, el ser humano siempre intenta mostrar una serie de, tanto de ideología o de creencias espirituales, las intenta dejar mostradas para la posteridad, para que todo el mundo sepa lo que había ahí. Pero sobre todo para que lo sepa las personas que pertenecían a ese entorno concreto, ¿no? Es un guiño, muchísimas veces, pues, que va en contraposición de ideas religiosas o en contraposición de ideas políticas.
La de cosas que nos vamos a enterar con la lectura de Enigmas y Misterios de la España Oculta. Muchísimas gracias, Epo Santiago, por estar aquí. Enhorabuena por este trabajo y sobre todo gracias por compartirlo con todos nosotros. Es la lectura que le recomendamos para este verano, que comenzamos ya con esta maravillosa noche de San Juan que vivimos anoche. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes a ti. Vamos a vivir el folclore porque los huertanos también están celebrando su semana cultural y esto... Ha 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 ha.